La verdad, con gusto compartir con ustedes aquí, para mí. Y bueno, la idea de tener una mirada de la Iglesia, como decía recién Héctor, es diferente, que no sea siempre estar como o defendiéndonos o tratando de dar explicaciones, cuando en realidad los que no criminalizaron al adicto son la cantidad de grupos cristianos, católicos, evangélicos, que hace mucho tiempo decidieron hacer algo por el adicto, mientras que la sociedad en general no había hecho nada. Entonces, tenemos una historia que es justamente no criminalizar al adicto, y pequeña capaz, pero al menos es el único esfuerzo. Yo recuerdo que siendo seminarista, por los años 80 hubo una marcha, dos grupos que eran, creo que Viaje de Vuelta y Fundación Andrés, hicimos en Buenos Aires una caminata, que era una cosa en ese momento revolucionaria, porque no había manifestaciones, pero bueno, eran dos grupos, católicos evangélicos, que se ocupaban del adicto cuando nadie hablaba de él. Entonces, la idea nuestra era transmitir justamente un pensamiento de la Iglesia positivo que tiene que ver con la historia de la Iglesia, con referencia a la persona que cayó en la droga. La mirada que tenemos en la Iglesia, muchos, podemos decir, no solamente los curas de las villas, sino todos, pero bueno, por ahí, a veces voy a poner muchas veces el ejemplo de las villas, porque es lo que me toca vivir, o que donde salió muchas veces la reflexión, pero tiene que ver con una mirada en donde se pone el acento en lo espiritual. Nosotros en el documento La droga en las villas, de penalizar hecho, hablábamos de la pérdida del sentido de la vida, como que los jóvenes no le encontraban el sentido de la vida, muchas veces no sabían qué hacer, no hacían nada, y justamente ahí es donde se colaba cualquier tipo de adicción. En los barrios más vulnerables, como los nuestros, se metía la droga, inclusive la droga más dañina, como podría ser el ejemplo de las villas de Capital Federal, el Pax. Entonces, ¿cómo hacer que desde el punto de vista espiritual podamos abordar la problemática del adolescente para que realmente le encuentre el sentido de la vida? Y muchas veces decíamos que el sentido de la vida realmente se transmite no solamente en conceptos o en un encuentro como el que estamos ahora, sino fundamentalmente a través de personas bien concretas que le pueden transmitir a ese adolescente, a ese joven, un sentido de la vida. Sin palabras, pero con un ejemplo de una vida apasionada, buscando ideales, ¿no? Trabajando por el bien común, logrando objetivos como puede ser la meta del estudio, de la familia. Entonces, para nosotros era muy importante abordar desde el punto de vista de la espiritualidad el tema de la adicción. Por supuesto que no se dejan de lado todas las connotaciones psicológicas, psiquiátricas que tienen. De hecho, en los grupos nuestros trabajan psiquiatras, psicólogos, porque sabemos que es necesario, sabemos que hace falta, que muchas veces hay adicciones que empiezan con alguna patología psiquiátrica. Entonces, es muy importante trabajar en forma combinada. Pero, en realidad, el acento lo ponemos en lo espiritual, encontrarle el sentido de la vida. Y creo que cuando hablábamos de este documento que hicimos en la Comisión de Drogadependencia de la CEA, es justamente poner al adicto en la situación de un tipo que está enfermo físicamente, espiritualmente, mentalmente. La palabra espiritual se pudo poner, inclusive no se intentó poner en la ley, que aparezca la enfermedad también como espiritual. Lo importante para nosotros era dar nuestra posición, que realmente aparecía como en la vereda contraria. Aparecíamos como muchas veces los que queríamos una ley que lo llevara al chico
a una instancia de recuperación obligatoriamente. En algunos casos sabemos que es el único camino, porque realmente generalmente yo creo que muchos de los casos, de los ejemplos que ponen que salgan en tema de adicciones lo hacen desde un escritorio, pero cuando tienen que ir a un barrio de alta vulnerabilidad, donde hay muchos chicos en la calle, donde hay delincuencia, donde hay mafias que los están explotando, a veces es el único camino. Ellos piensan que todos los chicos tienen las mismas posibilidades y la misma libertad para poder elegir las cosas en cualquier momento, y sabemos que no es así. Entonces, la idea era poner al chico en su justo lugar. Nosotros en eso, si bien tenemos nuestra mirada con esta ley de salud mental, en donde se pone al chico dentro de la ley de salud mental, se lo trata de sacar del orden de lo criminal o de lo... Creemos que la mirada tiene que ser más propia, más espiritual. Coincidimos, inclusive en los programas que desarrollamos, por ejemplo los centros barriales, que vamos a charlar un poco, entra dentro de lo que ellos llaman esta nueva ley de salud mental. Pero la orientación que le damos es esa. Por eso es importante que por primera vez quizás nos adelantábamos a un tema que realmente se va brillando demasiado en estos últimos años. Nosotros hemos trabajado a nivel de iglesia en la implementación de la ley. No solamente pensamos en el tema de la salud, sino de la educación. Cuando hablamos de cómo adelantarnos y transmitir al chico el sentido de la vida, lo que está bien, lo que está mal, lo que hace bien, lo que hace mal, cómo crecer sanamente, se impulsó una ley de educación, ¿no? Donde realmente se pudiera implementar, cosa que se está trabajando ahora muy lentamente, pero que dentro de las escuelas los chicos pudieran recibir una formación en ideales, en valores, que sea transversal, que no solamente conocieran que la cocaína o la marihuana o la heroína le pueden producir esto, aquello o lo otro, sino que a nivel transversal los docentes pudieran transmitir este sentido de vida positivo, ¿no? Y por eso en esta ley, que abarca del nivel inicial hasta la secundaria, que pueda el niño de su temprana edad a la juventud recibir un mensaje positivo para él. Nosotros, al ubicarlo en el tema de la salud y en el tema de clave espiritual, podemos decir, lo ponemos en un sentido positivo, ¿no? Tenemos una mirada en donde tenemos que decir, en vez de lamentarnos, tenemos que decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer frente a este chico? El otro día charlábamos con un grupo y decimos, en vez de preocuparnos qué pasa a los 14, tenemos que preocuparnos qué pasó a los 8 años. ¿Qué no le dimos a los 8 años, a los 9 años, a los 10 años, a los 11, a los 12? Y después recién preocuparnos qué pasa a los 14 años. Porque para que un chico llegue a los 14 años con este tipo de problemas es porque antes lo hemos dejado totalmente huérfano. Entonces, el documento tiende realmente a como fortalecer esta mirada, ¿no? No hay un echarle la culpa al Estado solamente, ¿no? O sea, lo fácil es pensar, lo que hicimos poner a propósito, en el reclamo al Estado, que está presente, ¿no? El Estado es el principal responsable. Por ahí después podemos hablar de varios temas, ¿no? Lo que quisimos poner justamente es, hay una responsabilidad del Estado, y más ahora que dice que pasa a través de la salud mental, pero lo dice en un momento, pero no se hicieron los caminos necesarios para que el chico esté cubierto, ¿no? Entonces, ¿de qué vale que lo ponga dentro del esquema de salud mental al chico si todavía no di los pasos necesarios para que haya cámara de internación, desintoxicación, centros barriales en los distintos lugares? Entonces, en Argentina hacemos la cosa al revés, ¿no? Primero se pone la cosa, se dice que además está obsoleto. Entonces, bueno, el Estado tiene su responsabilidad, ¿no? Cosa que también
luego charlamos. Pero habla de la responsabilidad de la sociedad civil y del credo. Esto salió en casi todos los documentos, el documento que hicieron los obispos, el documento que hicimos nosotros como cura de las villas en el 2009, en donde más bien señalamos que hoy día el adolescente crece frente a una retirada del mundo adulto, podríamos nosotros. O sea, antes un pibe crecía con la figura de el cura, el maestro, el profe, el tío, no sé, eran personajes maduros que le transmitían una palabra rectora, guía. Entonces, la crianza nuestra se dio con imágenes fuertes, ¿no? Hoy día, los adolescentes, más bien, si bien el adolescente siempre fue crítico, siempre fue rebelde, porque es propio de su tiempo, hoy día el mundo adulto está retirado. Por eso se habla mucho de la responsabilidad de los menores, cuando en realidad nos tenemos que preguntar qué hicimos los mayores para que ese chico no esté en la situación que está. Entonces, nosotros en el documento que hicimos los curas de la villa decíamos, ¿quién pone la droga y el arma en la mano de un chico de 10 años? O sea, para que se inicie como un soldadito en la venta de droga. ¿Quién le pone precio a la muerte de una persona? Un chico de 10, 11, 12 años se meta dentro del ambiente de droga y armas. Entonces, establecer que otro modo de no criminalizar al adicto, la responsabilidad en su justo lugar, que es un Estado que no los protegió, una sociedad civil retirada, a veces dobles mensajes, en donde por un lado decimos que es lo bueno y por otro lado los confundimos diciendo que hay un consumo recreativo. Entonces, es un panorama en donde al chico tratamos de correrlo, o al adicto tratamos de correrlo, realmente estamos hablando de un adolescente o de un joven, y tratamos de poner el ojo de la tormenta en el mundo adulto, sea el Estado, sea la sociedad civil, sea los credos. Fíjense que se en estadísticas que dicen que un joven, al primer lugar le va a recurrir para pedir auxilio y recuperarse la droga es en una iglesia, sea católica, evangélica, lo que sea, ¿no? Fíjense qué responsabilidad desde el punto de vista de los credos que tenemos, que los chicos, si van a pedir auxilio, hay un porcentaje amplísimo sobre otros lugares, más que los hospitales, más que los centros de salud, que van a la iglesia. Entonces, el credo tiene una responsabilidad importante, ¿no? Entonces, sociedad civil, los credos y el Estado son los tres grupos que teníamos que marcar en la sociedad. Después charlamos cómo, ¿no? Y de qué manera se puede hacer. Hay varios caminos que nosotros, por ahí los resumo ahora, ¿no? que son los que se escuchan, que tratamos de responder sin responder del todo, ¿no? Pero que son los mensajes que decimos que son equívocos. Por un lado, la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque primero lo que se está buscando es que haya una tolerancia social, conforme al documento, cada vez más grande. Entonces, lleguemos a pensar que fumar marihuana es lo mismo que fumar Marlboro. Entonces, hay una preocupación nuestra, de la Iglesia en general, de que haya una tolerancia social cada vez más grande. ¿Por qué? Hay muchos motivos, ¿no? Pero decir, bueno, la marihuana inclusive de hoy es mucho más potente que la marihuana de los hippies de hace 50 años atrás. La marihuana genera una dependencia. En los barrios más vulnerables tenemos aproximadamente un porcentaje, no sé, 70% más que han probado marihuana. Entonces, y de ese 70% muchos ya pasaron a drogas más pesadas. En la cifra que se maneja son que 900.000 jóvenes aproximadamente no trabajan, no estudian, están en situaciones de no hacer nada. Es donde digo, bueno, el tema del ocio, que no es el ocio creativo de los filósofos,
ese ocio de rascarse, y de rascarse se pasa a drogarse. Entonces, por un lado está el tema de la legalización, la tolerancia social que cada vez es mayor. Entonces, bueno, hay toda una realidad social también que empuja al chico a que es diferente el escenario de ahora con el escenario de hace 30 años. Entonces, un joven hace 30 años atrás no tenía el impacto, todas las representaciones juveniles ahora son diferentes. O sea, nosotros con los jóvenes que teníamos hace 30 años podemos hablar de una manera. Hoy hay otro sentir porque están todas estas cosas presentes, ¿no? Por ahí la gente está guiada, pero que son parte del paisaje donde viven los chicos todos los días y que nos toca trabajar con nosotros. Entonces, bueno, creemos que ubicar el tema en la iglesia de esta forma nos permite a todos trabajar en un sentido más creativo, no a la defensiva, en tener una palabra que construya, una palabra que tenga que ver con la historia también del mundo religioso, que siempre trató de hacer algo por la vida. Recién hablamos con el obispo que los grupos de profesores espirituales que hacíamos, se llaman grupo Columna, que hoy festejan sus 30 años. Y decíamos, bueno, yo cuando empecé esos retiros espirituales, empecé los grupos de autoayuda. Pues llamo a los chicos más problemáticos, y decir más problemáticos, o sea,